Bueno, muy buena noche mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Reciban un cordial saludo de parte de la Iglesia Pescadores del Reino y su pastor Roque Celorio. Aquí estamos junto con mi amada esposa Denise Patricia Viveros, desde la Iglesia Pescadores del Reino, grabando un mensaje, un audio y un video especialmente para ti, amén. Para los que de pronto me siguen, recibiendo la palabra de Dios cada 15 días por las diferentes redes sociales, como son el YouTube, como son el Face y como son los grupos de WhatsApp, que para la gloria de Dios ya superamos la barrera de los 430 grupos y ahí estamos reenviando esa bendita palabra de Dios que vive y permanece para siempre, amén. Un saludo cordial para todos y oramos a la distancia por todos ustedes. A ver, ¿cuántos van a recibir palabra de Dios? Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces los que vamos a recibir palabra de Dios vamos a ubicarnos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, iglesia. Evangelio según San Marcos, capítulo 5. Saludamos a esos miles y millones de personas que están atrás viendo y escuchando este video para la gloria de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Dice San Marcos capítulo 5 versículo 25. Mientras ustedes lo ubican ahí en sus Biblias, iglesia, yo voy a orar por esta palabra para que el Espíritu de Dios sea respaldando su bendita palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo precioso que hoy nos regalas, Señor, para escudriñar tu palabra, para aprender más de ti, Señor. Oro, Señor, por esos millones de personas que están a la distancia, Señor, por esas millones de personas que quizás yo no conozco, pero tú conoces su corazón, mi Dios. Oro para que seas tú guardando sus vidas, guardando sus almas, guardando sus trabajos, Señor, sus ministerios, esos pastores que también me escuchan y me ven. Que seas tú iluminándonos, Señor, a todos con la luz de tu palabra, mi Señor. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice la palabra del Señor, mis hermanos, para los que toman apunte, el mensaje tiene como título: la verdadera fe que debe tener todo creyente de Jesucristo. Todo creyente de Jesucristo debe tener una fe, no varias. Amén. Porque hay muchos cristianos llamándose cristianos y tienen fe movible, o sea, tienen una fe muchas veces infructuosa. Hoy creen y mañana no creen. Pero el Señor quiere que nosotros en cuanto a la fe seamos ¿qué? Personas perseverantes. Amén, que creamos en Él, que creamos en su bendita palabra y sobre todo en los evangelios que están aquí en las escrituras, mis hermanos. Dice la palabra en Marcos capítulo 5, versículo 25. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo de Dios. Dice Marcos 5:25, pero una mujer que desde hacía 12 años, ¿cuántos años dice la Biblia? 12. 12 años, era mucho tiempo, mis hermanos. Dice, padecía de flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, dice la palabra. El versículo 27 dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque ella decía en sus pensamientos, si tan solamente su manto, decía, si tan solamente, versículo 27, perdón, cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, dice la palabra, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él, pero él miraba, dice la palabra del Señor, él miraba para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecha, dice que vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le respondió, versículo 34, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de aquel azote. Amén. O sea que la palabra del Señor me dice, mis hermanos, que mientras Jesucristo, nuestro Señor, iba camino a la casa de Jairo, porque Jairo lo había buscado diciendo que necesitaba su ayuda, necesitaba un milagro. Su hija estaba moribunda y no sabía qué hacer, este padre desesperado. Dice que en el trayecto, en el camino, se le apareció otra mujer con un problema también mayor, que era un problema de flujo de sangre, que lo tenía hace 12 años.
Casualmente dice la palabra que Jesucristo, después de este pasaje, Jesucristo sanó a esa niña, resucitó a esa niña, dice la palabra, que tenía 12 años. Casualmente tenía 12 años esta niña. Y esta mujer del flujo de sangre, la que vamos a hablar hoy, también tenía 12 años. Quiere decir que cuando esta niña estaba naciendo, la hija de Jairo, la mujer del flujo de sangre también estaba adquiriendo una enfermedad, una dolencia, digámoslo así. Y cuando murió la niña, fue precisamente cuando la niña estaba moribunda, fue cuando la mujer del flujo de sangre va y busca, coincidiendo el tiempo, los 12 años. 12 años de la niña y 12 años en que esta mujer está enferma de flujo de sangre. Vamos a ver unas características de la fe, mis queridos hermanos, en esta hora. Dios nos quiere enseñar prácticamente sobre este tema de la mujer del flujo de sangre. 7 características que tiene la fe verdadera en Jesucristo. Si tú eres cristiano, si tú eres pastor, ministro, espero que esta prédica sea de gran bendición, de gran aporte, de enseñanza, ya que por la gracia y misericordia de Dios, el Señor me ha dado el don de la enseñanza, de enseñar la bendita palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque yo pasaré, cielo y tierra pasarán, pero las palabras del Señor no pasarán. Amén. Primera característica, escúcheme bien, mi querido hermano ministro, tú que anotas, tú que tomas apuntes. Primera característica de la fe verdadera que tú y yo debemos tener en Cristo Jesús. Número 1, es que la fe verdadera viene por oír la palabra de Jesús. Esta mujer quizás del flujo de sangre había escuchado a los médicos, le habían recetado medicamentos y nada le había servido. Dice la Biblia, antes le iba como peor. Esta mujer quizás había escuchado a algún familiar, había escuchado quizás a algún religioso, algún sacerdote de la época. Quizás esta mujer escuchó a los mismos fariseos, pero dice la palabra que nada le había aprovechado, antes le iba como, le iba peor. Quizás, si lo trasladamos a este tiempo, esa mujer había podido escuchar muchas denominaciones religiosas, llámese como se llame, pentecostales, testigos de Jehová, adventistas, católicos, bueno, de todos, presbiterianos, bautistas. Quizás esta mujer, si lo trasladamos a esta época, había consultado muchos médicos y muchos pastores y muchas sectas y religiones, pero nada de eso le había aprovechado. Antes le iba como, le iba peor, dice la palabra. Por eso la primera característica, mis hermanos, de la fe verdadera es que la fe verdadera viene por oír la palabra de Jesús. Hazte una pregunta, ¿a quién estás escuchando tú? ¿Tu propia voz quizás? ¿Tu conciencia? Quizás estás leyendo la Biblia a tu manera, la interpretas a tu manera. ¿A quién estás escuchando tú? Hazte esa pregunta por un momento. La primera característica, la fe verdadera, viene por oír la palabra de Jesús. El versículo 27, léalo conmigo, de Marcos 5, dice Marcos 5, 27, iglesia, que cuando oyó hablar de Jesús, ¿qué hizo esta mujer? Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Solo cuando oyó hablar de Jesús, porque ya había escuchado a miles de personas quizás, ya había escuchado a miles de opciones quizás, y nada le había aprovechado. Dice la Biblia, había gastado todo su dinero, quizás había quedado en la pobreza esta mujer, porque no había escuchado todavía a Jesús. Hoy muchos están escuchando a Jesús. Hoy muchos quizás por medio de esta palabra van a escuchar a Jesús por primera vez. Otros porque ya conocen de pronto de Jesús. Pero el anhelo de Dios es que nosotros escuchemos a Jesús. Amén. ¿Cuál es el anhelo de Dios? Que usted que me escucha, que usted que está ahí atrás de este audio o video y me escucha, usted escuche hablar de Jesús. De hecho, Jesús dice la palabra que cuando se estaba bautizando ante Juan el Bautista se abrieron los cielos. Y se escuchó primero ¿qué? Una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oí. Dios quiere que escuchemos a Jesús. Diga conmigo, Dios quiere que escuchemos a Jesús. Ahora, ¿cómo ubicamos y escuchamos a Jesús en la Biblia? Lo hacemos por medio de los cuatro evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí usted va a escuchar y va a conocer la voz de Jesús. Cuando Él enseña, escuchamos la voz del Señor. Romanos capítulo 10, versículo 16.
Romanos capítulo, pongamos un separador ahí donde estamos en Marcos, porque volveremos ahí a Marcos. Y vayamos a Romanos 10, 16. Dice la palabra, mas no todos obedecieron al Evangelio. ¿No todos qué? Obedecieron al Evangelio. Pero esta mujer del flujo de sangre sí obedeció y le creyó a Jesús. Porque cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, dice la palabra. ¿Amén? Y fue sana. Fue sana porque Dios honró su fe. Dios honró la fe de esta mujer. Y dice aquí Romanos 10, 16, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías, el profeta de Dios, dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Eso dice Isaías 53, 1. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo viene la fe? Por el oír. ¿Pero por el oír qué? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios estaba en quién, diga, en Jesús. Por eso esta mujer cuando escucha hablar de Jesús, viene porque dice, ahí está mi milagro, ahí está mi esperanza, ahí está mi fe. Esta mujer puso la fe en Jesús. Esa es la primera característica, iglesia. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1, dice la palabra del Señor. El versículo 1 y 2 de Primera de Corintios 15 dice, además os declaro, hermanos, dice Pablo, lo encontramos, busquémoslo ahí, mis hermanos. Primera de Corintios 15, 1 y 2, habla sobre la resurrección de los muertos. Y dice la palabra, Primera de Corintios 15, 1 y 2, además os declaro, hermanos, dice Pablo, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Ellos, los de Corintios, recibieron el evangelio. Y no solo lo recibieron, no solo oyeron de Jesús, sino que perseveraban en el camino del Señor. Dice el versículo 2, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no, creísteis en vano. Así tuvo que confrontar Pablo a la gente de Corintio. Porque él les habló de Jesús. Y muchos escucharon hablar de Jesús en aquel tiempo y se convirtieron, vinieron a los caminos del Señor, de Dios. Pero otros no, porque no es de toda la fe. Diga conmigo, no es de toda la fe. Porque si de todos fuera la fe, eso estaría lleno. Este lugar de aquí de reunión estaría lleno. A esas personas que yo invito continuamente, familiares, amigos, conocidos, no conocidos. Estuviera lleno esto aquí. Si fuera de toda la fe. ¿Por qué no están? Porque hay incredulidad y dureza de corazón. Hay incredulidad, mi hermano. Ahora escúchenme bien. La segunda característica de la fe verdadera, dijimos que la primera, ¿cuál es? Viene por oír la palabra de Jesús. Segunda característica de la fe verdadera, iglesia, según el pasaje de la mujer de flujo de sangre, proviene de Dios. ¿Cuál es la segunda característica? La fe verdadera, iglesia, proviene de Dios. No viene del pastor, no viene la denominación religiosa, llámese como se llame. No viene de los musulmanes, de los hindúes, de los bautistas, no viene, ni de los pentecostales. No viene de ahí, proviene de Jesús. La fe verdadera proviene de Dios. El versículo 27, la parte B, que estamos leyendo el flujo de sangre, Marcos 5, 27, la parte B dice que ella vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Qué hizo la mujer? Vino en medio de la multitud y se abrió paso. Era una mujer que era catalogada por la religión de aquel tiempo, los fariseos, por la religión judía, era catalogada como una mujer inmunda, porque tenía un problema de flujo de sangre, no se podía acercar. Pero esta mujer arriesgó hasta su vida. Esta mujer había podido ser hasta dilapidada. Esta mujer había podido ser sentenciada a muerte en aquel tiempo. Pero ella no le importó, ¿sabe por qué? Porque oyó hablar de Jesús. Y si usted escucha hablar, mi querido hermano que me ve o me escucha, hablar de Jesús, y viene a Él, no será avergonzado. Porque la Escritura dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor no será avergonzado, dice la palabra. Dice que vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Tuvo fe suficiente de parte de Dios para arriesgar hasta su vida, como le dije,
ya que la mujer era tenía por inmunda. La mujer en aquel tiempo, con flujo de sangre, con esa enfermedad, era tenía por inmunda. Pero lo que Dios muchas veces el hombre tiene por inmundo, Dios lo tiene como algo precioso. Era una escogida de Dios. Era una escogida que buscaba no la sanidad. Ya ella decía, ya estoy muerta, ya no tengo salvación. No tengo sanidad, decía ella quizás. Por eso ella quería ser salva. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha hecho salva. Porque ella buscaba ¿qué? Salvación. Ella no buscaba sanidad, buscaba salvación de su alma. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer, mis queridos hermanos. Buscar la salvación de nuestra alma en Jesús, acudir a Jesús. Acudir a un lugar como esto, de sana doctrina. Hay mucha gente que no quiere venir a la iglesia porque no saben si es sana doctrina o es una herejía del diablo. O como muchos pastores que no hacen sino pedir plata. Entonces la gente se espanta y el diablo los engaña y mete cizaña. Porque dicen, no hacen sino pedir plata. No, señor. Una iglesia de sana doctrina, una denominación de sana doctrina no te mantiene pidiendo dinero. Te piden una ofrenda voluntaria. Y saben que es para Dios y no es para el hombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La segunda característica de la fe verdadera iglesia es que proviene de Dios. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 8. Libro de Efesios capítulo 2, versículo 8, iglesia. Dice la palabra del apóstol Pablo en esta carta a los Efesios. Les escribe diciendo, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de ¿qué? Es don de Dios. ¿Qué es la fe? Diga, un don de Dios. ¿Qué es la fe? Un don de Dios. Un don de Dios. O sea que Dios, dice la palabra que nos ha, a cada uno de nosotros, nos ha dado una medida de fe. Una medida de fe. A los discípulos también les había dado una medida de fe. Y por eso a los discípulos le dice el Señor Jesucristo, si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, podrían decir, mover montañas, en pocas palabras le quiso enseñar Jesús. Nosotros, mis queridos hermanos, tenemos una medida de fe. Pero la fe tiene que estar puesta en Dios, no en el hombre, en las circunstancias. Ahora, la segunda característica, como le decía, la fe verdadera es que proviene de Dios. Proviene de Dios. El apóstol Pablo dice, por gracia sois salvos. Somos salvos por la gracia de Dios, por la misericordia del Señor. Dice, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. O sea que la fe no es nuestra, es de Dios que la pone en nuestro corazón. Dios fue el que le puso a esta mujer del flujo de sangre. Vaya y toque el manto de Jesús. Dios fue el que le puso el querer por su buena voluntad. El querer como el hacer, como dice Filipenses. Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Se lo puso en esta mujer. Vaya y busca a Jesús. Vaya, porque ahí está la fuente de su sanidad y su salvación. Y esta mujer fue obediente. Cuando oyó hablar de Jesús, dijo, voy a ir porque ya había recibido una orden de Dios de que Él tenía la salvación para mi alma. Y así fue, lo consiguió y tocó su manto. No sé quién le diría a ella que tocara el manto de Jesús. Pero la Biblia sí me dice, ¿quién le dijo a ella que tocara el manto de Jesús? Su mente, su conciencia. Porque ella decía dentro de sí misma, si tan solamente tocare su manto seré salva. Ella misma creó una fe para recibir de Dios el milagro. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2, el Señor dice, también Pablo le escribía a los hebreos, a los judíos hebreos, y les decía, Hebreos 12, 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. ¿Quién es Jesús? Diga, el autor y consumador de la fe. Por eso Jesús dice en Apocalipsis, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El alfa, la primera letra del abecedario griego. El omega, la última letra, como la Z del abecedario griego. Yo soy, decía Jesús, el alfa y la omega, o sea, el principio y el fin. Y Pablo lo corrobora diciendo, puesto los ojos en Jesús. ¿En quién hay que poner los ojos? Diga, en Jesús. ¿En quién esta mujer del flujo de sangre puso sus ojos? En Jesús. ¿En quién usted que me escucha, que está aquí a la distancia, deben poner sus ojos? En Jesús. Póngalos en los evangelios. Abran su Biblia. Hay gente que me dice a mí, pastor, hablo la Biblia y no la entiendo. No sé qué dice.
No puedo discernir lo que me enseña. Pues váyase a los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Léase un evangelio. Y ahí entenderá y conocerá y oirá la voz de Jesús. La fe verdadera proviene de Jesús, de Dios. Amén. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y dice que por el gozo puesto delante de él. Gozo puesto delante de él. Gozo. Él estaba muriendo y estaba con gozo porque sabía que lo estaba haciendo por la humanidad pecadora. Dice que sufrió la cruz y menospreció lo oprobio. Y se sentó donde dice la palabra, a la diestra del Padre. ¿Dónde está Jesús sentado en este momento? A la diestra del Padre. Hebreos 7:25 dice que Él está ahí para interceder por nosotros. A la diestra del Padre. Amén. Por eso Esteban, el mártir, el primer mártir del cristianismo, cuando murió, dice la Biblia que levantando sus ojos al cielo, vio la gloria de Dios y vio a Jesucristo que estaba a la diestra del Padre. Él pudo verlo, porque él creía en Jesús. Él hablaba de Jesús y murió por Jesús. Amén. Tercera característica de la fe verdadera. Número 3, es que es una sola. Escuchen bien. Hay muchos religiosos que te enseñan a creer en muchas cosas, con el respeto de los hermanos católicos. Hay muchos que le enseñan a su iglesia, o a sus fieles, o a sus miembros a creer en los santos, en las imágenes. Y Dios aborrece la idolatría, siempre lo he dicho. Y combato la idolatría religiosa, espiritual, la que atrae los demonios. Cada vez que adoramos una imagen, estamos adorando un demonio. Y ese demonio tiene el poder y la autoridad de parte de las tinieblas de concedernos el milagro. Por eso mucha gente que dice, yo fui al del milagroso, yo fui a tal parte y me concedió el milagro, y por eso va a llegar la promesa, la ofrenda que prometí. Porque son los demonios, no es Dios. Dios no habita en templo hecho por manos humanas. La tercera característica de la fe verdadera es que es una sola. Miren lo que decía esta mujer, lea conmigo, Marcos 5:28, ahí donde estábamos. Ahí vamos a estar. Marcos 5:28, esta mujer dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Ella tenía una fe. ¿Amén? Ella creía en eso que tenía en mente. Ella lo creía. Ella pensaba y decía, si tan solamente toco el manto de ese hombre, de ese ungido de Dios, ¿seré qué? Salvo. Ella buscaba la salvación. Ella no buscaba la sanidad. Pero ¿sabe cuál es el asunto aquí, iglesia? Que cuando usted busca a Jesús, Dios le entrega el paquete completo. Le entrega la sanidad y le entrega la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa es la realidad, iglesia. Esa es la realidad de lo que sucede. Primera, vamos a la palabra. La tercera, la cuarta característica de la fe verdadera. Son 7. Vamos rápido. Cuarta característica de la fe verdadera. Número 4. Es personal. ¿Es qué? Personal. Usted que está ahí escuchando este mensaje, los que están aquí en esta sala, deben tener una fe ¿qué? Diga. Personal. Cuando usted tiene una fe personal, usted personalmente busca a ese Dios de esa fe. Amén. Si yo tengo una fe personal en Dios, ¿yo qué tengo? Tengo un devocional con Dios, tengo una oración personal con Dios. Amén. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Versículo 29, ¿qué dice? Léalo conmigo de Marcos 5. Hablando de la fe personal, que es la cuarta característica de la fe verdadera. Dice el verso 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. La fe personal, iglesia, que tenía esta mujer, la llevó a sentir sanidad. Y nadie le podía decir nada. Podían decir, usted está loca. ¿Cómo así que la sanó? ¿Cómo así? Que ya usted recibió sanidad. Usted está loca, le decían quizás algunos. Pero ella dijo, no, yo tengo una fe personal. Mi fe personal me dice que fui sana de aquel azote. Ella sintió en su cuerpo. Tuvo una experiencia sobrenatural con el Señor. Tuvo una experiencia y eso la llevó seguramente a convertirse al cristianismo. Porque tenía una fe ¿qué? Personal. Porque yo como pastor tengo una fe personal, por eso me paro aquí a hablar de Jesús.
porque sé lo que Él ha hecho en mi vida y en la vida de millones de personas, hasta esos que andan apartados de los caminos de Dios, que de una u otra manera conocieron la gracia de Dios y la palabra de Dios. Fe personal es lo que tenemos que tener, amén. Primera Timoteo capítulo 4. Pongámonos un separador allá, Marcos, donde estamos. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 12, iglesia. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en esta carta. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12 en adelante, 12. Dice la palabra del Señor. Ninguno, le dice Pablo a Timoteo. Ubíquenlo ahí en la Biblia, mis hermanos. Primera Timoteo 4, cuando estemos ahí me dicen amén. Primera Timoteo 4, 12. Dice el apóstol Pablo a Timoteo en esta carta que le escribe: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Cuando usted es ejemplo de los creyentes. Escuche, mi iglesia. Cuando usted tiene una fe verdadera. Solo cuando usted tiene una fe personal en Dios, usted puede ser un ejemplo para los creyentes. Amén. Porque usted va a hacer lo que Cristo le mandó a hacer. Versículo 12. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. En eso tenemos que ser ejemplo nosotros como cristianos. Por eso Pablo le escribe a Timoteo, un joven de 17 años aproximadamente. El versículo 13 dice: entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura. ¿Qué lo mandó? Diga, a leer la palabra de Dios, a escudriñar la Biblia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para llenarnos de esa fe verdadera? Escudriñar la palabra del Señor. Y dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. ¿En qué más? La exhortación y la enseñanza. Ocúpese a leerla, a profundizar en la palabra. Le dice Pablo a Timoteo: Timoteo, ocúpate en la exhortación, aconsejar a otros, sea ejemplo aconsejando a otros. Y le añade, y sobre todo en la enseñanza, no deje de enseñar, no deje de predicar. Es como yo como pastor, me pongo como ejemplo. Si yo dejase de predicar, así no haya nadie en la iglesia ni nadie me visite, yo tengo que predicar, porque a la distancia hay más, miles que no conozco, que están a la expectativa de oír la palabra de Jesús. Amén. Porque no hay profeta sin honra, ¿dónde? Sino en su propia tierra y en los de su casa, dijo el Señor. Se cumple la palabra. El versículo 14 dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 4, versículo 14 dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate, versículo 15 le manda Pablo a Timoteo, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y el verso 16, mire lo que le manda a decir Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, o sea, la enseñanza, la sana doctrina. ¿Qué tenemos nosotros que predicar? Diga, la sana doctrina, la sana enseñanza. Amén. Persiste en ello, pues haciendo esto, dice Dios, te salvarás a ti mismo y a quienes, y a los que te oyeren. O sea que yo predicando y enseñando la palabra, como lo estoy haciendo ahora por medio del Espíritu Santo, me voy a salvar a mí mismo. ¿Por qué predico la palabra? Porque yo quiero salvarme. Y quiero que también sean salvos, ¿quiénes? Los que me escuchen. Los que me escuchen. Los que escuchen hablar de Jesús. Amén. Esa es la cuarta característica de la fe verdadera. ¿Qué es qué? Personal. Debo de tener una fe. Diga conmigo, debo tener una fe personal. Amén. Ahora, quinta característica, son 7, ya finalizo, de la fe verdadera. La quinta característica, según la mujer del flujo de sangre, vamos otra vez a Marcos 5:30. El versículo 30 dice: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Era como una palabra inusual, ¿verdad? Era como una pregunta inusual. ¿A quién se le ocurre decir quién me ha tocado? Cuando decían los discípulos, la multitud estaba apretando a Jesús. La multitud apretaba a Jesús. Y dice la palabra que el Señor se voltea y dijo a la multitud: ¿quién ha tocado mis vestidos? Jesús estaba probando la fe de esa mujer.
Jesús estaba probando si esa mujer tenía la suficiente fe para pararse en medio de todos, no importando que la injuriaran, no importando que la condenaran a muerte. Jesús estaba probando la fe de esa mujer, a ver qué decía ella. Y dice que esta mujer, la fe tiene poder. Escúcheme bien, iglesia. La fe tiene tanto poder que lo levanta a uno, no importando lo que el hombre le pueda hacer. Porque a esta mujer la hubieran podido coger y llevarla para apedrear porque era una mujer inmunda. No podía estar en medio de la multitud. Tenía que estar encerrada, según la ley. Pero Jesús estaba probando la fe de esta mujer, como quizás prueba nuestra fe. Cuando nos toma de sorpresa. Cuando prácticamente nos invita a creer en Él, no importando las circunstancias que estemos viviendo. Versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo, mire, escúchenme bien, salió tanto poder de Jesús, del vestido de Jesús, que Él mismo sintió ese poder que había salido. La unción de Dios. Y dice la palabra, que Él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? El versículo 31, léalo conmigo, de Marcos 5. Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Era como algo inusual. La pregunta quizás era ilógica. Aquí los discípulos quisieron enseñarle al maestro, pero ellos no sabían lo que había salido de él. ¿Había salido qué? Poder. Amén. ¿Qué sale del Espíritu Santo? Poder. Poder para sanar. ¿Qué sale de las palabras de Jesús? Poder. De los vestidos de Jesús que salieron, dice que poder, que emanaban sanidad. Y esta mujer tocó el vestido del Señor, el manto, y recibió poder. Y dice la palabra que fue sana aquel azote. La quinta característica de la fe verdadera, iglesia, es que es una fe universal. ¿Es una fe qué? Universal. Amén. La multitud, escúchenme bien, iglesia. La multitud de personas que seguían a Jesús representa la fe universal, o sea, la fe del mundo universal, que nosotros debemos tener a su nombre. Amén. Hoy en día el cristianismo tiene más de 2.180 millones. Escúchenme bien, según últimos estudios. Somos más de 2.180 millones de creyentes en el mundo. Se dice que eso hay, que es un 50% prácticamente. Un 50% de esos creyentes en el mundo son católicos. Y el resto son protestantes. Otros son ortodoxos. Pero somos más de 2.000 millones de cristianos creyentes en el mundo. Amén. Por eso la fe debe ser ¿qué? Una fe universal. Pero no universal como dice la Iglesia Católica, que es la fe de ellos. No, señor, que porque fue la primera iglesia que dicen que Pedro fundó. Pedro no fundó ninguna iglesia. Antes los romanos fueron los que le quitaron la vida a Pedro. Entonces no podemos decir eso. La iglesia del Señor es la que Él compró con su sangre, dice la palabra. Y la iglesia de Cristo somos usted que me escucha y todos nosotros que estamos acá. Somos la iglesia de Cristo. Todo aquel que ande en los caminos de la verdad, que predique y practique la sana enseñanza, esa es la fe verdadera. Y esa es la iglesia del Señor. Amén. Ya para ir en recta final. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículo 1, iglesia. Romanos 1:1. Vamos a la palabra del Señor hablando sobre la fe universal que tiene la iglesia de Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 1, después del libro de los Hechos está Romanos. Dice el versículo 1 al 5. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Quiénes debemos ser nosotros los cristianos? Apartados de la religión, apartados del mundo. ¿Para qué? Según la palabra, para el evangelio de Dios, el evangelio de salvación. Versículo 2, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de ¿qué? De santidad que había en Él, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado
para la obediencia ¿qué? A la fe en todas las naciones por amor de su nombre. O sea, es una fe universal. Esa es la quinta característica de la fe verdadera, que debe ser ¿qué? Una fe universal. Dice el versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Amén. Una fe universal. Sexta característica de la fe verdadera, número 6. Esa fe verdadera es dada a los creyentes. ¿Es dada a quién? A los creyentes. ¿Quién se la da? Diga, Dios. Usted pídele a Dios. Los discípulos le dijeron a Jesús, maestro, aumentanos la fe. Y ahí fue cuando el Señor les dijo, si ustedes tuvieran fe, como un grano de mostaza, podían decir a esta montaña, quítate, pásate de aquí para allá, y lo haría. Amén. Porque Dios ha puesto una medida de fe en cada uno de nosotros. ¿Es dada a quién? A los creyentes. Juan capítulo 1, versículo 10 al 13. Estamos recorriendo los evangelios. Evangelio según San Juan capítulo 1, estamos ahí, iglesia, versículo 10. Dice la palabra de Dios en Juan 1, 10 al 13. En el mundo, hablando de Jesús, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo ¿qué? No le conoció. ¿Qué pasó con el mundo? No conoció, no aceptó a Cristo. Versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, dice la palabra. Juan dio testimonio de eso, de la grandeza de Jesús. Pero muchos no quieren venir a Jesús, muchos no quieren buscar a Jesús. Gálatas capítulo 3, versículo 22 dice, mas la escritura, o sea la Biblia, lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Sexta característica de la fe verdadera es que es dada a ¿quién? A los creyentes. Amén. Por eso usted que está ahí está recibiendo esta palabra de fe. Por eso usted que está ahí atrás de este audio, este video, está recibiendo un mensaje de exhortación para que se vuelva a Dios, para que sea salvo y no se pierda en medio de esta generación maligna y perversa, como dice el apóstol Pedro. Y la séptima y última característica de la fe verdadera, iglesia, para finalizar, es que esta fe verdadera tiene ¿qué? Promesas de Dios. Tiene promesa. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, sin Jesús es imposible agradar a Dios, es lo que Pablo está diciendo. Porque Cristo es la fe. Es el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Y cuando Pablo dice sin fe es imposible agradar a Dios, te está diciendo a ti que me escuchas, que estás aquí a la distancia. Sin Cristo no puedes agradar a Dios. Es lo que le está diciendo. Sin Jesucristo, porque mira esta mujer. Esta mujer no podía agradar a Dios en la religión. Esta mujer para agradar a Dios tuvo que venir, pasar pena, vergüenza, arriesgar hasta su vida para tocar el manto de Jesús. Y tuvo fe. Y por eso Jesús le termina diciendo, hija, tu fe te ha salvado. Vete, queda libre de ese azote. Y ella recibió poder, sintió la sanidad en su cuerpo. ¿Por qué? Porque le creyó a Jesús. Le creyó a Jesús. Porque esta fe verdadera tiene promesa de Dios. Tiene promesa de salvación para la humanidad. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Yo podría decir y acomodarlo ahí, no es una blasfemia. Podría decir, pero sin Cristo es imposible agradar a Dios. Porque Cristo es la fe, el autor y consumador de la fe. Porque es necesario, dice, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El que se acerca a Dios. Si tú te acercas a Dios, debes creer que Dios existe primero y que vas a ser premiado por Dios. Vas a recibir sanidad como esta mujer del flujo. Como le pasó a Moisés. Dice que Moisés tenía la puesta la mirada donde el galardón, dice la palabra. Hebreos 11:26, ahí donde estamos, al ladito donde estamos. Hebreos 11:26, prácticamente la penúltima cita dice,
de Hebreos capítulo 11, versículo 26, iglesia. Dice el apóstol Pablo, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, ¿dónde? En el galardón. Moisés tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo el invisible. Así le pasó a la mujer de flujo de sangre. Esta mujer de flujo de sangre, cuando dice vino entre la multitud, me imagino que vino agachada. Y cuando Jesús se da cuenta que poder salió de él, dice, ¿quién ha tocado mis vestidos? Los discípulos no sabían de qué estaban hablando, pero Jesús sí sabía porque poder había salido de él. Y la mujer de flujo, eso era entre Jesús y esta mujer. Eso fue un encuentro personal de la mujer con Dios, con Jesús. Y dice la palabra que esta mujer se levantó y le contó toda la verdad. ¿Qué le dijo a Jesús? Toda la verdad. ¿Qué tenemos que recibir de Jesús? Toda la verdad. ¿Qué tenemos que confesarle a Jesús? Toda la verdad. Amén. Toda la verdad de nuestros pecados ocultos, confesémoslo a Jesús. Y seremos libres de toda atadura y de todo engaño. Amén. Finalizo con la última cita donde Pablo le escribe a Timoteo de nuevo, le dice en 2 Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me hará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida, a los que tienen fe verdadera en Cristo Jesús. En conclusión, mis hermanos, la fe verdadera no es oscura. No es oscura. Uno puede saber qué consiste y en qué consiste y saber si es parte de ella o no. La fe verdadera no la encontraremos en las tinieblas, la encontraremos en Cristo Jesús. Amén. Él es la fe verdadera. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y a finalizar con esta prédica por medio de una alabanza. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, grandes cosas has hecho tú en nuestras vidas. Hoy te bendecimos. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú, Dios, transmitiéndonos, Señor, la fe verdadera en nuestras vidas. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque nuestra fe quizás ha sido vacilante. Hoy creemos y mañana no. Hoy te pedimos, Señor, que así como esa mujer de flujo, Dios, podamos tener una fe verdadera como la tuvo ella, para acercarnos sin temor a ti, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y podamos, Señor, recibir de ti el milagro, Señor, lo que necesitamos. Órale a ella, Dios, tú que necesitas un milagro de Dios. Siento que la presencia de Dios está en este lugar y siento que ella es la que ha ministrado a través de este mensaje. Espíritu Santo, gracias por exaltar a Jesucristo por medio mío en este lugar. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú el que hace la obra, Señor. Eres tú el que trae el consuelo a los corazones opacados. Tú eres el que trae liberación a los cautivos que están presos, que no saben qué hacer con su vida, Señor. Ahí donde estás, Espíritu Santo, sé tú quebrantando a esas personas. Sé tú, Señor, hablando a sus vidas y a sus corazones y ministrando sus vidas. Esa es mi oración a la distancia, Señor. Sé que miles no me conocen, ni yo los conozco, pero ellos te conocen a ti, te van a conocer porque hoy han escuchado hablar tu palabra, Señor. Muchas gracias, Dios, te bendigo y oro por todas estas personas de la distancia y a los que estamos aquí en el nombre de Jesús. Grandes cosas ha hecho el Señor. Diga conmigo, grandes cosas ha hecho el Señor. Repita conmigo, grandes cosas ha hecho el Señor. Vamos a decírselo con esta alabanza. Vamos a celebrar. Vamos a celebrar. Alguien de un grito de júbilo por ahí. Gloria a Dios. Sí, Señor. Podemos reír, Él llenó nuestra boca de alabanza. Vamos a alabar a Dios, iglesia. Las naciones dirán, con reyes como suyos. Él llenó nuestra vida de gozo y danza. Vamos a decirle juntos. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha
Eres nuestro Señor y nuestro Salvador. En su nombre se encuentra la paz y la vida. Sí, Señor. Te cantamos. Hoy te adoramos. Hoy me regocijo brincar. En medio de una canción de refugio y gracia. Vamos a decir una vez más. Grandes cosas ha hecho el Señor. Grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él. Nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor. Grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él. Nos alegraremos en Él. Alégrate en Cristo Jesús. Es la fuente de nuestra salvación. Gracias, Señor. Semillas de amor, iré cantando en tu belleza, grandes certezas en Cristo Jesús. Vamos. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, Cosas grandes y maravillosas en nuestra vida. ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él. Te damos gloria, te damos honra, te alabamos, Señor. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos, nos alegraremos. Dígale a su hermano, dígale. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Gracias, Señor. ¿Cuántos se alegran en Cristo Jesús? Amén, amén. Denme un aplauso a Cristo Jesús en esta hora. Mis hermanos, que Dios me los bendiga, quedamos atentos a cualquier otro mensaje de parte de Dios, otra enseñanza. Te pido el favor, reenvía esta prédica para que muchos sean edificados en Cristo Jesús. Bendiciones para todos mis hermanos. Saludos desde Cali, Colombia. Se despide el pastor Roque Celorio. Bendiciones para todos.